Punto 2. Críticas a la actual educación técnica. Para que usted conceptualice correctamente el análisis crítico que le describiré, recuerde que los conceptos técnica y tecnología los utilizó de la siguiente manera. Técnica es el conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve la ciencia o arte que practica una persona. En cambio, tecnología es el conjunto de conocimientos propios de un oficio o arte industrial, conocimiento que incluye el lenguaje propio de ese arte o ciencia, además de los procedimientos y recursos. Deseo dejarle en claro que esta clasificación la hago solo para poder explicarle mejor el análisis crítico que le describiré a continuación. Otras personas que se dedican a la teoría y práctica de la educación tecnológica hacen clasificaciones a base de definiciones distintas. De las definiciones que le di podemos deducir que existe una diferencia importante entre educación técnica y educación tecnológica y su desarrollo en el tiempo. Históricamente sería la técnica la que se ha desarrollado con diferentes nombres e intenciones en el sistema educacional formal de casi todos los países industrializados, nombres que se asociaron generalmente a las manualidades. En cambio, la idea de educación tecnológica es relativamente reciente y se plantea más bien como una contribución esencial hoy día a la cultura y a la educación general e integral para todos los niños y niñas y jóvenes de cualquier sistema educacional. Las críticas, por lo tanto, se refieren básicamente al concepto y práctica tradicional de la formación técnica y a la manera como se proponen implantar la educación tecnológica en nuestro país a partir de la enseñanza básica. La idea central, al parecer, está clara. Se trata de salvar la brecha que hoy existe entre la lógica del funcionamiento de los sistemas tecnológicos y las posibilidades de su comprensión por parte de la mayoría de los ciudadanos. El problema, como siempre, es cómo hacerlo. 2.1. Crítica internacional. Son muy numerosos y heterogéneos los trabajos de investigación que en el nivel internacional se han realizado y siguen haciéndose respecto de la educación técnica tradicional. La mayoría de ellos apuntan a la definición de lo que vendrían a ser las deficiencias de esta y los vacíos que existen y son imprescindibles de llenar para un desarrollo fuerte de la educación tecnológica. Trataré de sintetizarles enseguida los 5 ejes centrales alrededor de los cuales giran las actuales críticas. Primer eje. El primero tiene que ver con la poca flexibilidad de los sistemas de educación en general y de educación técnica en particular para adecuarse a los procesos de globalización económica en marcha. Antes de seguir, quiero comentarle que a lo menos hay 3 grandes grupos y múltiples subgrupos de planteamientos acerca de la educación y aún corriendo el riesgo de reducir excesivamente sus análisis, es necesario recordarlos para contextualizar las críticas actuales. Para el primer grupo, estamos dentro del primer eje, poca flexibilidad. Vamos a ver 3 grupos, me parece. Sí, para el primer grupo, la escuela es el puente que une el pasado con el futuro, ya que comunica a las nuevas generaciones lo ya conocido, lo ya construido, cultural, social y políticamente. Para un segundo, es el espacio institucional que permite reproducir y mantener la ideología dominante en un lugar y un momento histórico. Para el tercer grupo, en fin, la escuela simplemente tiene que desaparecer, ya que históricamente ha sido un instrumento opresor y monopolizador, y en la actual sociedad neoliberal especializada y orientada hacia el consumo, sirve solo para manipular a las personas, ayudando a las élites a mantenerse en el proceso y a las mayorías a degradarse.
La mayoría de las críticas que hoy recibe el sistema educacional en general y la educación tecnológica en particular provienen del primer grupo y subgrupos de filósofos de la educación que le he señalado. El primer grupo dice que la escuela es un puente que une el pasado con el futuro, ya que comunica a las nuevas generaciones lo ya conocido, lo ya construido cultural, social y políticamente. Así, en relación con la poca flexibilidad del sistema educacional, su preocupación central surge al advertir que actualmente la historia ha abandonado el terreno de lo conocido y se abre a un futuro pletórico de incertidumbres, una de las cuales consiste en que los jóvenes que terminen su actual ciclo de educación formal no va a poder conseguir trabajos estables y permanentes para toda su vida. Y el sistema no está preparado, ni menos prepara a las futuras cohortes de profesionales, técnicos u obreros para ser capaces de enfrentar esta situación. Para J. J. Brunner y quienes piensan como él, que son innumerables en el mundo, comillas, está en curso una profunda transformación de alcance mundial, a cuya base se encuentra un nuevo paradigma organizado en torno a las tecnologías de la información y comunicación. Se habla de un cambio de paradigma tecnológico o revolución tecnológica, cuando el núcleo de las tecnologías emergentes, además de inducir nuevos productos, transforma los procesos esenciales de la sociedad y por lo mismo penetra en todos los dominios de la actividad humana. No se trata, por tanto, solamente de que el conocimiento y la información jueguen un papel económico y social relevante. Esto ha ocurrido antes en la historia. Ahora lo distintivo es que las nuevas tecnologías son procesos para ser desarrollados y no herramientas para ser aplicadas. Por lo mismo, los usuarios están en condiciones de tomar el control sobre aquellos y de producir nuevos bienes, servicios, ideas y aplicaciones como sucede en el Internet. Para comprender la próxima revolución educacional necesitamos, por tanto, proceder desde el entorno hacia el sistema, de las transformaciones de aquel hacia los escenarios futuros de la educación. Debemos, pues, hacer un rodeo. Los cambios del entorno son impulsados por los procesos de globalización, que es por donde deberemos partir. A su vez, la globalización se alimenta y retroalimenta de la revolución tecnológica en curso, particularmente las nuevas tecnologías de información y comunicación, pero no son estas las que por sí solas determinarán los escenarios futuros, sino su expresión en un nuevo tipo de sociedad, la sociedad de la información. Cierre de comillas. Según esta construcción teórica muy extendida en el nivel internacional, en particular entre los países más industrializados, está claro que la poca flexibilidad de los sistemas educacionales para adecuarse con rapidez y de modo permanente a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es un obstáculo muy grande y que es necesario remover para que los países puedan competir con efectividad en los mercados globalizados. Segundo eje. El segundo eje central de críticas se relaciona con la calidad de la educación que entrega el sistema y que está relacionada directamente con la calidad de los conocimientos de sus egresados, los cuales se supone tendrán que ver a su vez con la calidad de los productos que ellos sean capaces de elaborar en su vida productiva para que ellos sean realmente competitivos en el mercado globalizado. En realidad, el concepto de calidad no es nuevo como elemento importante para evaluar un sistema educacional, subyaciendo siempre su relación con los procesos económicos, científicos y culturales del país. Recuerde usted, por ejemplo, la revolución industrial que se desarrolló gracias a los avances científicos y tecnológicos del siglo XIX y que generó las condiciones para
masificar la alfabetización y el desarrollo de la educación básica. Su pretensión fue universalizarla, extendiéndola poco a poco hasta los niveles superiores. Ello permitió asignar al Estado una responsabilidad central en cuanto organizador, empleador, controlador y evaluador de los procesos estandarizados de enseñanza-aprendizaje. Esta actividad completa, sumada a la percepción ciudadana de la relación existente entre educación, democracia y desarrollo, permitieron a los países que la estimularon encabezar hasta hoy día el desarrollo científico y tecnológico. En la actualidad, el capital financiero circula a la velocidad de la luz gracias a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, dirigiéndose a aquellos lugares donde se siente más seguro, donde percibe mayores garantías y ganancias, por lo que la formación de alta calidad del llamado capital humano se relaciona directamente con uno de los aspectos que más interesa a este capital: disponer de los mejores y más abundantes profesionales de servicios financieros, científicos y tecnológicos que sea posible. De allí que los países, para atraer inversiones de ese capital, no solo amplían la educación secundaria y superior, sino que también se preocupan de su calidad. Por otra parte, la globalización desarrolla también la exigencia de medir y comparar calidad entre los diferentes sistemas de educación existentes en los distintos países, utilizando indicadores e índices de evaluación aceptados internacionalmente. Tercer eje. Un tercer eje de crítica señala que la educación técnica es limitada, ya que sus procesos de enseñanza-aprendizaje tienen que ver esencialmente solo con los objetos materiales que surgen de manera normal del avance del conocimiento científico. Efectivamente, si pensamos que la tecnología representa un pensamiento más amplio que la técnica y debe insertarse en los procesos educacionales con la misma prestancia y profundidad con que lo ha hecho el razonamiento científico, debe existir su presencia horizontalmente, debe extender su presencia horizontalmente de manera que los alumnos tengan claro y sean capaces de integrar el pensamiento tecnológico de la matemática a la matemática, la poesía, la pintura, la música, la lingüística, etcétera. Puesto que para aprender y aprender cada disciplina es necesario dominar ciertas técnicas. La enseñanza tradicional de la técnica se ha reducido normalmente en todas partes al mundo de los objetos construidos oficialmente, al mundo de los productos fabriles, excluyendo todo el inmenso, poderoso y bello mundo de la creación artística, donde por supuesto existen también técnicas. Cuarto eje. Un cuarto eje de críticas que tiene que ver con creencia de que la tecnología carece de una base conceptual propia, cuestión que no ocurre con la ciencia. En efecto, si bien la tecnología utiliza encadenamientos lógicos y prepensados para, por ejemplo, construir un objeto, independientemente de qué objeto específico se trate, lo cual permite ordenar los procesos de producción. Ello no ha permitido la generación y transmisión de nuevos saberes tecnológicos originales a partir de conceptos propios, no prestados del pensamiento científico. Lo que se hace en la enseñanza técnica, dicen los críticos, solo es explicar técnicas definidas para realizar determinadas tareas que conducen a resultados esperados o productos. El lenguaje técnico formaliza recetas según el producto que se desea y por eso adopta una metodología descriptiva de los medios requeridos con el fin de asegurar el resultado.
Para obtenerlo, ha desarrollado un conjunto de lenguajes técnicos específicos para cada técnica, los que son herramientas específicas para procesos de acción, no de imaginación. Ellos permiten programar la acción, conocer el material con que se va a trabajar, cómo tratarlo y el resultado al que se pretende llegar. Se trata de lenguajes personalizados y dependientes, poco factibles de generalizaciones como ocurre con el lenguaje científico, que es despersonalizado, general para una misma clase de problemas, independiente del producto final, teoría general, que se busca. El quinto eje de críticas que se hacen en el nivel internacional respecto de la enseñanza técnica tiene que ver con su especificidad reductora, que se deriva directamente de lo señalado antes. En efecto, la idea de proponer una enseñanza tecnológica no técnica tiene que ver directamente con el hecho de que la educación humanístico-científica no puede dar cuenta ella sola de los fenómenos tecnológicos y lo existente hoy día. La enseñanza técnica tampoco. Los 5 ejes de crítica que hoy se advierten en el nivel internacional se relacionan directamente con el hecho de que en los países donde se reflexiona al respecto hay una fuerte presión económica y a veces social sobre los sistemas de educación para iniciar la puesta en marcha de una enseñanza que sea capaz de modificar, ampliando y profundizando la cultura tecnológica de los ciudadanos. Usted comprende, sin embargo, que siendo la realidad diferente en cada país y tiempo histórico, si bien existe consenso aproximado en los 5 ejes críticos, no hay respuestas únicas a los problemas planteados, no solo en el nivel de cada país, sino que dentro de cada uno, entre los diferentes especialistas y filósofos de la educación tecnológica. Sumado a esto, tiene usted que considerar además la poca reflexión teórica elaborada como alternativa a la educación técnica, que hunde sus raíces en el medioevo. Los sistemas educativos de los países industrializados han entendido que la dimensión tecnológica en el conocimiento humano es fundamental en la formación ciudadana para que pueda discernir, evaluar, comparar objetivamente y tomar decisiones en las sociedades que asumen el mercado como un instrumento que mejor asigna recursos. En este sentido, el conocimiento tecnológico supone cierta capacidad para elegir, disminuyendo errores o equivocaciones. También significa conocer parte importante de la realidad existente en el mundo que nos rodea, ya que mal podremos entender cabalmente esa realidad si no sabemos nada de la producción técnica. Y por último, ser capaces de apreciar y construir cultura tecnológica, ya que el desarrollo de esta siempre se ha dado en un contexto histórico y cultural determinado. Es interesante que usted perciba el continuum que va desde aquellos tiempos en que, por la influencia aristotélica, se consideraba a las artes útiles como actividades de la plebe, es decir, despreciables, justificando esta concepción con con razonamientos teológicos, pasando por las épocas en que se comenzó a dignificar el trabajo manual, pero alejando o rechazando la participación de las mujeres, siguiendo con el enlace potente que se produce entre ciencia y tecnología, donde el rol femenino empieza también un importante desarrollo hasta nuestros días, en que existe un amplio y profundo debate respecto de la educación tecnológica superadora de la educación técnica. Para comprender con profundidad estos cambios, le he insistido permanentemente en la relación recíproca que existe entre ellos y las transformaciones culturales, económicas y políticas de cada época histórica. Hoy día pasa lo mismo.